Buenas, buenas a todos. Bienvenidos a otro episodio más de Intimate Talks en Jóvenes Adoración. Hoy tenemos el honor de compartir con un discípulo, Giovanni Yepes. Ahí el saludito de De codito. Muy codo. bien. Esta es la segunda toma. La primera cometí el error de tocarle la mano y tuve que echarme 2 litros de alcohol. ¿Cómo estás, Giovanni? ¿Cómo le estás Todo pasando? bien, pastor, gracias a Dios. ¿Usted qué más? Chévere, muy bien. Muy bien. Cuéntame, ¿cómo estás en el trabajo, en lo que estás haciendo ahora en medio de la reapertura después de la pandemia? ¿Cómo te está yendo? Bueno, ahora mismo estoy trabajando en un negocio de celulares. Estoy abriendo un local y pues bien, o sea, en medio de todo bien, gracias a Dios, pues se ha movido, ha empezado a moverse bastante el negocio y estoy con otros proyectos agrícolas, de todo un poquito, ¿sí me explico? Qué chévere. Dándole de todo un poquito. Siempre has sido muy comerciante tú, Sí, ¿no? sí, dándole siempre al comercio. Qué bueno, eso está bien. Oye, Joa, cuéntame, ¿cómo te has manejado en este tiempo de pandemia? ¿Se te ha facilitado, se te ha hecho un poco difícil tu comunicación con Dios? ¿Cómo te ha tratado la pandemia con tu comunión con Dios? ¿Se ha fortalecido o tuvo una tendencia a debilitarse un poco? Cuéntame cómo fue el proceso. Yo pienso que ha tenido varias etapas, o sea, hubo un momento en que sí me sentí bastante apagado, sentía de pronto como un poco de ansiedad, de pronto uno muchas veces somatizaba muchos problemas como de pronto problemas familiares, internos en la casa, uno se escapaba de pronto saliendo a un lado, saliendo al otro, pero ya cuando te ves enfrentado de que tienes que estar en tu casa 24/7 con las mismas personas y la convivencia, es un poco complicado, entonces de pronto eso afectó bastantes cosas y me sentí un poco cargado, pero en medio de todo le puedo decir que bien, o sea, yo siento que conectarse, de pronto uno estar de alguna manera conectado, estar de pronto conectado en los en vivos, conectado de pronto con el grupo, con los clanes, de pronto también eso me sirvió mucho a mí personalmente para, para no, Para poder para enfrentar lo que poder estabas enfrentar enfrentando. Yo te exactamente. digo algo, ¿te fue fácil o te fue difícil conectarte? O sea, ¿para ti era una necesidad conectarte o era una disciplina que tenías que tomar? Fue muy disciplina, o sea, para mí Mm, me costó bastante la cuestión de todo esto virtual. Se convirtió pues en algo difícil porque era algo a lo que no estaba acostumbrado. pasa, a todos nos ha Sí, sí. pasado eso y es como mi pasión como pastor tratar de que el fuego no se apague en las personas a pesar de que el Así frío de es, internet trate de apagar el fuego, tratar de mantenernos fuertes. así Mira, es. Giovanni, si hay algo que me impacta de tu vida es tu testimonio. Coméntanos de ti. Yo sé que tú vienes de una casa cristiana. Yo Sí, conozco sí. a tu mamá. Imagínate que tu mamá y yo pertenecíamos a una red en una iglesia desde el 2006. Imagínate, eso fue hace rato. Hace rato. Yo Sí, trabajaba con tu mamá evangelizando, haciendo cosas. O sea, yo sé que tú vienes de una casa cristiana. Pero el hecho de que uno venga de una casa cristiana no quiere decir que uno sea una oveja blanca. No te así digo es. que fuiste una oveja negra, pero Sí, uno tiene sí. momentos en el que lo blanco se vuelve un poquito gris. Cuéntame un momento cómo ha sido tu proceso con Dios, a pesar de tener una familia donde Cristo está. eh, Cuéntame cómo ha sido tu testimonio, cómo es tu testimonio. Coméntanos aquí Bueno, a todos. realmente yo venía de una familia cristiana, como usted bien decía. Toda mi vida he escuchado de Dios, desde pequeñito me llevaban a la iglesia, todo eso. Y yo iba, pues de todo eso me empapaba siempre, pero en mí siempre hubo una rebeldía, desde niño, desde muy niño, a las cosas de Dios. ¿Por qué? Realmente, sinceramente, no sé, de pronto cuestiones de cosas que viví de niño que me marcaron mucho, de pronto situaciones con mi mamá que de pronto me afectaron. Entonces eso también afectaba mi comunión con Dios desde muy niño. Y realmente, como usted bien Discúlpame, ¿tu decía, mamá y tu papá se separaron cuando tú estabas muy niño? cuando yo estaba muy Tal vez niño, eso era una causa sí, de tu rebeldía. sí, cuando yo nací en un hogar separado Disfuncional. prácticamente, Ajá. desde que yo tenía 2 años Entonces tú prácticamente, ibas a la iglesia, pero dentro de ti había una una raíz raíz. negativa, una raíz barra. Exactamente, sí, sí. ¿Y cómo fue creciendo esa raíz? ¿Qué ocasionó esa raíz? Que se convirtió en una yuca, ¿no? Sí, Porque eso sí, se sí. convirtió como en una yuca. Sí, ¿Qué, sí. qué, qué pasó? Cuéntame. Bueno, la verdad es que en esos momentos yo empecé
apartarme de Dios, no quería ir a la iglesia, iba casi que obligado. Mi mamá me decía, no, ves a la iglesia, ¿A partir de cuántos años ya tenías cuando ya sentías rebeldía? como desde los 7 años de edad. Oh, muy pequeño. Siete Wow. años No de quiero edad. ir a la escuela dominical, no. Así, tal cual. Entonces, bueno, yo empecé a apartarme mucho de toda la iglesia, iba obligado. Era el propio niño que me dormía, no sé, bueno, en la iglesia que yo iba tenía como un corredor, unas sillas largas de madera, y yo me dormía en todas las sillas, así, me acostaba en pleno culto, porque no quería escuchar nada de eso, no me interesaba nada en ese momento. Eh, pero en mí siempre hubo de pronto o sea, tenía presente a Dios, pero no creía en nada de la iglesia, nada de eso, y yo era súper indiferente a eso desde muy niño. Y bueno, eso ha sido más que todo como que en la parte de cómo empecé yo eh, a apartarme de pronto, que todo eso se fue convirtiendo en una raíz negativa y me llevó a muchas cosas en la vida. Ok. ¿Cómo te comportabas en la escuela dominical? O sea, ¿eras el niño pesadilla de los profesores? ¿Cómo era tu actitud? Que los profesores decían, ese peladito como venga, mejor dicho, el Espíritu Santo va a tener que hacer la obra en mí otra vez. No, yo era el propio pelado desordenado, que le daba problema a todos los profesores. En el colegio tenía matrícula condicional desde primaria, o sea, una vaina que por ningún lado me quería. O sea, yo era la oveja negra de mi colegio, de la iglesia, de todos lados. Qué bárbaro. Sí, Bueno, ¿y sí. cómo fue ese rompimiento ya cuando siempre hay la mamá, cuando ya los padres influyen para que uno vaya a la iglesia? ¿Cuándo fue el momento en el que te apartaste? ¿O siempre manejaste una hipocresía que de pronto estabas completamente rebelde, pero Sí, fingías que en la iglesia todos creyeran que eras bien cuando por dentro estabas sí, mal? sí. ¿Cómo manejabas eso? Realmente yo pienso que en ese sentido no, porque yo siempre lo manifestaba con mi mala actitud. O sea, siempre yo en ese sentido nunca, yo siempre he pensado que uno, o sea, yo siempre soy de los que digo que uno tiene que mostrarse tal cual es en ese sentido. O sea, yo iba y hacía desorden en la iglesia, a mí no me importaba, y yo decía, o sea, ¿qué me van a decir aquí? El Yo- pastor dice, ayúdame con el niño. entonces yo era el propio que a mí no me importaba nada de eso. Y bueno, fui creciendo, envolviéndome en muchas cosas. ¿En qué cosas? Bueno, cuando tenía 11 años, bueno, mi papá, cuando yo tenía, no recuerdo bien, 6 años, mi papá lo enviaron a la cárcel en los Estados Unidos. Cuando él estaba en la cárcel en los Estados Unidos, pues eso fue un vacío muy grande en mi vida porque de alguna manera yo quedé sin una figura paterna, y a eso adiciónele que mi mamá tenía que trabajar para velar por nosotros, entonces no había nadie en la casa. Yo me crié fue prácticamente con mis hermanos y con las muchachas, pues, que eran las que estaban pues pendientes de mí. Mi mamá de vez en cuando trataba, y yo sé que ella hacía su máximo esfuerzo, pero realmente en medio de su esfuerzo no podía, o sea, no podía de Claro, pronto no el podía estar en tiempo. el trabajo y a la vez en Exacto, la casa porque le tocaba exactamente, mantener la casa. exactamente. Qué fuerte. Entonces, te criaste prácticamente solo Solo, desde los 8 años en desde los adelante. 8 años. Eso me llevó a empezar a juntarme con amistades muchísimo más grandes que yo, Mm. de pronto buscando esa misma paternidad que no Ujú. tenía, Correcto, bien, bien no tenía enfocado eso. en ese momento. Y pues Y no eran muy buenas no amistades. eran muy buenas ¿A amistades. qué te llevaron? Personas de 8 años más grandes que yo, podían tener 16 años, yo 8 años, imagínate, Ujú. que puede brindarle un tipo de amistad, y amistades que estaban de pronto dañadas en ese momento. Esas amistades me llevaron a ver de pronto lo chévere, entre comillas, de la rumba, del trago, del cigarrillo. O sea, ¿cuándo fue la primera vez que probaste el trago? Bueno, el trago lo probé por primera vez con 11 12 años de edad, Ok. pero como tal que empecé a tomar fuerte a los 13 años de edad. Wow. O Y te, sea, te emborrachaste, se emborrachaba, empecé a juntarme con personas que ya tomaban porque eran mucho más grandes que yo. El cigarrillo lo probé a los 11 años, o sea, fue algo que desde muy pequeño empecé a encontrar en el cigarrillo, en el alcohol, en todas estas cosas. De pronto un refugio. Bueno, eso te iba a decir, ¿qué sentías cuando te emborrachabas? ¿Qué sentías cuando fumabas? ¿Te sentías grande? ¿Te No, yo en ese sentías...? momento me sentía grande, yo sentía que estaba y que de pronto por las amistades que tenía en ese momento, yo decía
eran personas que de pronto para agradarlas, de pronto como estar en la sintonía, en la nota. Claro, no te querías sentir abandonado como tu Así, papá, que sí, sentiste sí, que te sí, abandonó, pues obviamente por obvias razones, exactamente. y querías tratar de congraciarte con la gente. Sí, sí, Wow, qué fuerte. Y esto te llevó a que tan temprana edad tuvieras vicios, dos sí, sí. vicios, el alcohol El alcohol y el cigarrillo. y el cigarrillo. Bueno, y cuéntame hasta dónde llegó ese vicio. Bueno, yo seguí tomando, tenía una mala amistad en ese momento, que era con la que siempre tomaba, 14 años ya yo iba, que salía con gente mayor, con peladas, con no sé qué, o sea, todo ese cuento del trago, empecé a tomar, a tomar, a tomar, llegué a un punto que tomaba bastante, o sea, Espérate, cuando me dices bastante en la semana, ¿tomabas que todos los días? no, no, todos los días no, en Y ese que, punto. o sea, tú tomabas entonces los días de la semana que tenía la L, o sea, los lunes, los martes, los miércoles, o sea, todos los días tomabas. No, no, no. En ese momento realmente no, no estaba en ese punto de que tomaba todos los días, pero sí empecé a ir tomando más recurrentemente. Yo era el que llevaba el trago a la fiesta, era el que le decía a mis amigos que en ese momento no tomaban, hey, vamos a tomar, yo llevo la botella, no sé qué, y los Te llamaban el empecé. Rappi. Oye, aquí traes la botella. Sí, sí, en ese momento ya empecé pues a decirle a mis amigos en ese sentido, los de mi colegio, pues que empezábamos a tomar toda esa cuestión y nos empezamos a meter pues todo, más que todo en ese tema del trago. Bueno, cuando ya estás en la cima de la montaña donde crees que estás en el placer, obviamente los vicios comienzan a hundirte. Sí, Y sí. crees que estás arriba, pero realmente estás es en un abismo. ¿Cuándo comenzaste a sentir que el licor y el cigarrillo te estaba llevando a un abismo? Bueno, yo empiezo a tener una relación en ese trayecto de mi adolescencia, tengo una relación y empiezo a encontrar en Con esa, una muchacha, con ¿no? una Ah, muchacha, bueno, sí, obviamente. bueno. Es que ahora estamos en Sí, época donde sí, una sí, sí, relación, tú sabes, algo tienes que toca aclarar, especificar. Ajá, sí, sí. entonces. Entonces, pues bueno, yo estaba con una muchacha, valga la aclaración, y yo empecé a salir con ella, empecé a encontrar en ella eso que el trago y el cigarrillo me brindaban, la fiesta, porque salía desde muy temprana edad a fiesta, todo esto. Empecé a encontrar en ella eso que llenaba esos vacíos en mi corazón y empecé a suplir en ella esos vacíos. En ese tiempo empecé yo a dejar de consumir como consumía antes, Espérate, o sea, la novia te ayudaba a salir un poco de esa pero era por situación de otro vicio. lado, pero me metía por otro lado, Ah, ok. por otro O sea, lado. estabas muy empaquetado con ella. Sí, sí, Tenías relaciones activas sí, sexuales sí, con ella. sí. Ya, entiendo. Entonces, o sea, era de todo un poquito, entonces, y era algo muy tóxico, entonces tenía muchos como que problemas en ese sentido, pero igual eso de alguna manera fue el otro refugio que yo encontré para poder llenar ese vacío que había en mi corazón que llenaba con el trago desde muy niño. Ujú. Resulta que esa relación fue tornando muy tóxica y yo empiezo a buscar en el cigarrillo más que en el alcohol ese refugio y empiezo a fumar literalmente todos los días, todos los días, todos los días. Y ya era una cuestión, mi mamá nunca ha sido una persona que le guste ni el trago ni el alcohol. O sea, ahora de pronto en este tiempo. Y ella no concebía la idea de que yo fumara y que yo tomara. Entonces era un problema diario con mi mamá porque yo fumaba en la casa. A mí no me importaba que mi mamá Se estuviera ahí en la enterara. casa. Yo cerraba el ¿Llegaste a cuarto fumar que una cajetilla una diaria? cajetilla diaria, o sea, era algo muy recurrente, fumaba, fumaba, fumaba y me empezaba a juntar con amigos que fumaran porque eso, Eso, los burros se buscan para rascarse. bueno, eso es un término bastante barranquero, pero claro, claro. Cuando hay química se une la Sí, gente, sí, claro, sí, sí, entiendo. sí. Y entonces, Entonces, bueno, empezamos a fumar todos. Ya empezaban a fumar los pelados de mi curso, que yo sentía de pronto en ese sentido que ellos todavía no hacían muchas cosas que ya yo tiempo atrás había empezado a hacer. Ya empezaron a fumar, empezamos a juntarnos el parchecito. Ya empezó después, en ese tiempo también somatizaba las cosas. Nunca fui adicto, pero sí sentí que buscaba de pronto un refugio en la marihuana. Entonces empecé a fumar un poco, empecé a probar de todo un poquito. Purple Drunk, no sé si tú has escuchado de no, él. no, eso Bueno, no lo sé. ¿Cómo se llama esa vaina? de ¿Purple qué? Purple Drunk. Voy a apuntar. No, mentira, pero Interesante. de todo un poquito, o sea, empecé a probar varias cosas en esa búsqueda de llenar ese vacío que empecé a volver a sentir cuando la relación se volvió más tóxica, que Claro. se empezó a desatar de esa manera. Y bueno, empecé con eso. Después de eso, eh,
termino la relación, empiezan a haber esas rupturas matutinas Mm. recientes, o sea, Me reconcilio, termino contigo sí, en la noche, me reconcilio y así. exactamente. Entonces, eso fue, de alguna manera, empezó a marcar más cosas en mi corazón. Y bueno, llegó un punto en que eso me llevó a mí a que después de una terminada, que ya fue como la definitiva, yo empezara a desordenarme, pero, o sea, a otra escala. Yo tomaba todos los fines de semana. Yo literalmente tenía plata ahorrada para el fin de semana para trago. O sea, yo ya tenía predestinado cuánto me voy a gastar en trago para el fin de semana. Tenía un amigo que realmente fue y es una persona que yo quiero mucho, admiro mucho. Estos momentos no hablamos casi, pero en su momento, y él sabe que yo lo quiero bastante, fue una persona con la que tomábamos bastante. O sea, todos los fines de semana íbamos a una rumba o íbamos a no sé qué y tenía que estar el trago metido, pero hasta que quedáramos pegados así a, a otro nivel. Ok. Wow, fuerte. Sí, sí. Y entonces, bueno, ¿cómo, cómo lograste encontrar refugio en Dios? O sea, ¿qué te llevó a volver a casa? Que ya esto que estoy viviendo, estoy completamente mal. O sea, necesito volver a la casa de Dios. ¿Qué te llevó? Ese punto máximo, ese punto donde ya tenías que voltear, donde el hijo pródigo estaba comiendo la comida de los cerdos. Ese momento, ¿cómo fue en tu vida? Bueno, eh, en ese momento yo realmente eh, empecé a tener este estilo de vida desordenado. Empecé a salir todos los fines de semana con varias mujeres. Empecé buscando eso que de pronto con la persona con la que estaba, o sea, todo eso que marcó esa relación, lo empecé a llenar con muchas mujeres, con sexo, con alcohol, con, con drogas, con muchas cosas. O sea, empecé a probar muchas cosas, pero a otro nivel, más que como de pronto en mi etapa de adolescencia, niñez, pues ya lo había experimentado. Y me desordené al punto de que yo empezaba a hacer fiestas en mi casa. Mi mamá pues obviamente nunca estaba como que de acuerdo, ese era un choque, una pelea constantemente. Y bueno, se convertían en fiestas muy pesadas. Pues ya mis amigos tenían relaciones en mi misma casa, en mi Qué fuerte, cuarto, o sea, era qué algo, fuerte. algo muy, muy pesado, fiestas muy pesadas. Y en ese momento yo, yo empiezo a sentirme vacío por dentro y a sentir algo muy fuerte por dentro, algo que realmente era muy fuerte para mí. Y yo empiezo a sentir literalmente que, que yo estaba ahí, pero no me sentía como que ya tenía como un sinsabor. Lo que tú decías ahorita, como que la montaña rusa va subiendo, pero ya un momento en que empieza a bajar Comienza la bajada. la bajada. Y yo en las fiestas iba, estaba en una discoteca y de un momento a otro me quedaba sentado. Ni bailaba, ni hacía nada, porque me entraba una depresión en medio de la rumba. Y en ese momento yo empiezo a tener problemas muy fuertes con mi mamá, al punto que mi mamá no me dirigía la palabra, no quería hablar conmigo. Y mi mamá ya no me hablaba como antes, ni me decía esto, no, ya ella se quedó callada. Todo eso, mis hermanos, pues mi hermana vivía en otra ciudad, no tenía nadie más, estaba yo solo con mi mamá en ese momento. Entonces era como que estar solo en la casa. Yo me sentía de esa manera porque mi mamá en ese momento ya no sabía qué hacer conmigo. Y pues bueno, yo empiezo a tener eso. Y un día, recuerdo después de una rumba, yo llego a mi casa borracho, pero a otro nivel. Yo tiempo atrás había asistido a un grupo de oración, pues, con la iglesia, jóvenes de adoración, y siempre había tenido como que eso, pero era el propio que llevaba trago al grupo, o sea, era muy desordenado. Vamos al grupo de oración, yo traigo el trago. Yo traigo el trago, o también de pronto iba ya en perfumado, como quien dice, Para la no, fiesta. no terminaba la oración cuando ya me estaba arrancando para la fiesta, pero en ese momento yo llego de esa fiesta muy ebrio y estoy en la casa
Y yo le digo así literalmente a Dios, en medio de mi rebeldía y todo, y mi rabia que tenía internamente por el sinsabor que había en mi corazón, yo le digo a Dios, o sea, ¿para qué nací? Si me explico, ¿para qué me trajiste aquí si va a ser realmente para esto? Eso fueron mis palabras literalmente. Yo le dije, o sea, ¿para qué me trajiste aquí si es para esto? Mejor no me hubieras creado así. O sea, yo tenía ese sentimiento en mi corazón de que ya no le veía el sentido a la vida. Y yo empiezo a sentir esto y ese día yo le digo eso a Dios y le digo, en este momento yo lo digo porque pues yo le saqué el dedo a Dios en ese momento, o sea, yo le dije, no quiero saber más nada de ti, o sea, ese rebeldía y ese sinsabor que había en mi corazón la cogí con Dios y esa misma semana, un jueves, yo llevaba como más de un mes sin ir a al grupo de oración y un jueves me llaman a mí, hey, ¿por qué estás tan perdido? ¿Por qué no bajó y tal? Me la montan y yo voy ese día, con obviamente con esa culpa, con eso en el corazón de que ya estaba muy desordenado, ya estaba. Voy ese día, la persona pues que estaba liderando el grupo, ese día Dios lo utilizó para, para orar por mí en ese momento. Yo en el momento dije, o sea, qué carajo, ¿para qué? Pero cuando él empieza a orar, él empieza a orar por mí y yo siento literalmente como si en mi corazón hubiera una barrera fuerte, fuerte, fuerte y siento como eso se empieza a quebrantar en mi corazón, una muralla que tenía literalmente y yo en ese momento me siento libre, o sea, eh, me siento como sin una carga. Después pasó el grupo, pasó todo normal y cuando yo estoy en el carro con esta persona, yo alcanzo a tener un pensamiento muy claro que me decía, ¿por qué no te tomas las cosas de Dios en serio? Cuando ese pensamiento llega, yo empiezo a reflexionar en eso y yo digo, ¿sabes qué? Sí, o sea, acabo de tener esta experiencia, acabo de sentir eso que sentí que realmente no había sentido, pues, y yo digo, ¿por qué no te das la oportunidad de hacer las cosas bien? Yo llego a mi casa y yo claramente con este pensamiento dando en mi mente, que yo sé que era Dios, llego a mi casa y lo primero que hago me siento en un escritorio y empiezo a llorar. O sea, empiezo a quebrantarme, a ver todas esas cosas que realmente estaba viviendo, todas esas emociones, todos esos sentimientos. Y empiezo a quebrantarme fuerte, fuerte y empiezo a hablar con Dios, a pedirle perdón, a decirle, te necesito en mi vida, quiero que tú estés en mi vida, no quiero vivir más así, no quiero vivir más con depresión, con todas estas cosas que estaba viviendo. Y en ese momento yo siento que eso marcó un antes y un después en mi vida. O sea, Dios permitió, la muralla lo identificamos como esa amargura que construiste. Sí, O sea, tú construiste sobre la amargura sí, y Dios con su misericordia derrumbó esa muralla a través de una simple oración. una simple oración. Y eso causó drenaje, o sea, la quitada de la raíz se representa en tu quebrantamiento. Sí. Qué bonito eso. Y cuando ya sentiste eso, que Dios te comenzó a quitar, a quitar ese peso, a quitar esa muralla que se comenzó a derrumbar, ¿cómo fue el proceso de restauración? Bueno, fue un proceso largo, ha sido un proceso largo porque yo pienso que uno está en restauración constante, Eso, buen punto. constantemente Dios nos está trabajando, pero en ese momento Dios tenía que quitar muchas cosas en mi vida. Una de las cosas, de las primeras cosas que Dios pues me habló, una me la habló a través de una persona de Dios y otra pues me lo dijo, me lo decía a través de su palabra, a través, o sea, empecé a desarrollar una relación con Dios. Y todo partió de que yo empezara a hacer actos que me acercaran a Dios. Porque yo no tendía a leer la Biblia, a orar, a nada de eso. Entonces lo primero que tuve que empezar a hacer es a leer la Biblia. O sea, algo que no hacía. Entonces empezaba con un capítulo diario, no me metía el libro entero, sino que empezaba con pequeñas cosas porque no venía de esa costumbre. Claro. Y empezaba a orar bastante, empezaba a tener tiempos de intimidad con Dios, pues adorándole, hablando con Él, y empecé a desarrollar eso que se tenía que construir poco a poco.
una de las cosas que Dios me dice es, porque Él me hablaba mucho con pensamientos fuertes que yo identificaba muchas cosas que Él me decía, y entre esas cosas fue que tenía que perdonar a mi papá, porque mi relación con mi papá destruida, mi relación con mi mamá Claro. aún más destruida. Entonces, Él me dice, tienes que perdonar a tu papá. Muchos amigos me empezaron a apartar, se empezaron a ir, y yo en ese momento quedé prácticamente solo. Y, y en medio de ese proceso, Dios empezó a formarme, empezó a trabajar en mí, a mostrarme, y muchas salidas, muchas cosas que en ese momento yo no voy a decir como que no, que fue enseguida, de un momento a otro que yo dejé de salir. Yo seguía yendo pues, las reuniones de amigos, no sé qué, pero ya yo no tomaba, ya yo empecé a dejar de consumir cigarrillo, y ya yo empezaba como que en otra tónica. Y la gente decía, no, jodas, este es el engüesado, El el aguafieste, aguafiesta, el pasmado. el pasma. Ajá. Entonces empezaron en ese sentido y me apartaban en ese sentido. Yo no entendía eso, más adelante lo entendí. Y era que Dios quería transformar mi vida para que el día de mañana muchos de ellos pudiera yo darles un testimonio y pudiera hablarles de lo que Dios hizo en mi vida. Y empezó a trabajar en mí, empecé a comprometerme más con la iglesia, porque piensa uno que no es necesario muchas veces, pero yo pienso que eso fue fundamental también, el hecho de que yo antes era iba un día, el otro no, iba un día, el otro no, Intermitente. intermitente. Entonces empecé a adquirir esa constancia, no solamente en la iglesia, sino en leer la palabra, en orar, que antes no la tenía. Pero yo pienso que sinceramente eso en parte fue porque yo me decidí, pero gran parte también fue Dios hizo algo en mí en ese momento que empezó a cambiar la manera como yo veía las cosas de Dios. O sea, ya yo no lo veía de la misma manera, y yo de verdad le dije a Dios que quería empezar a verlo de otra manera, a relacionarme con Él. Y Coméntame cómo fue esa reconciliación con papá, porque Dios te comenzó a decir, hay que perdonar a papá. ¿Cómo fue esa reconciliación? difícil, difícil en el sentido de que había muchas cosas con mi papá que, que yo no concibía, que él no hubiera estado, muchas cosas, pero sabía que tenía que hacerlo y sentía también que quería hacerlo. Antes yo decía, o sea, yo no quiero saber nada de mi papá, lo tenía más que todo cuando para pedirle algo, para estar, pero no había esa relación. De un momento a otro, Dios empieza a construir esa relación, y yo empiezo a permitirle a Dios, empezaba a ir y no me nacía decirle te amo al principio, y le decía te amo por chat. Y así empecé a hacer actos de morir a lo que sentía en mi corazón para que se fuera reconstruyendo. Dios permitió momentos a solas con mi papá, que nos quedamos él y yo solos, en viajes, cosas. Y eso, todas esas cosas, y el hecho de que yo le haya dicho a Dios que quería hacerlo y que Él también me estaba dando las fuerzas para hacerlo, fueron haciendo que yo pudiera ir sanando mi corazón hacia mi papá. Y hoy es el día y yo me veo todos los días con mi papá, cosa que antes no sucedía. Wow. Me gusta ir donde mi papá, me gusta hablar con él, hablamos de cosas de Dios, me da palabras sabias, me habla de negocios, o sea, estamos Has a, construido lo que antes no, el resentimiento no permitía no construir. permitía construir. ¿Y cómo fue tu reconciliación con mamá? Eso fue, Obviamente mamá, obviamente te recibió con brazos abiertos al ver cambios, sí, pero ¿cómo fue? ¿Le pediste perdón? ¿Cómo llegó ese proceso? sí. Hubo algo que no comenté antes, y es que mi mamá en todo momento oró por mí cuando yo estaba viviendo ese proceso. Mi mamá no me decía nada, pero de rodillas, como toda En mamá, secreto. en secreto oraba por mí para que Dios pudiera trabajar en mi vida. Y la oración de mamá se contestó, pero con mamá fue otro proceso porque mi mamá no confiaba en mí. No creía para nada en mí después de tantas cosas que pues yo empecé a hacer, tantas cosas que yo hacía. Y ha sido un proceso porque es el momento, y todavía hace como 2 meses yo salí con los jóvenes de la iglesia
Y llegué tarde porque siempre nos ponemos a comer, a hablar, no sé qué. Y en ese momento llegué. Tu mamá te hizo una prueba de alcohol y me dije, sopla aquí. A ver. Sí, sí, sí. Qué Llegué como a bárbaro. las 4 y en ese ¿Qué momento. qué? A las 4 yo tengo que hacer con la gente. Oye, ven acá, ven acá. Hablando, Vamos a tener hablando. que hablar con los muchachos. ¿Qué está pasando? Ay, entonces. Hablando. Entonces nos pusimos a hablar y llegamos como a las 4 y mi mamá enseguida como que se le activó Por supuesto. porque se le hizo Ese chip raro, del ese pasado, chip ¿no? del pasado, pero, pero ya es la hora y mi mamá sabe que es otra persona, ¿sí me explico? Quizás haya muchas cosas que todavía Dios está trabajando en mi carácter, pero mi mamá ya no tiene esa misma desconfianza que tenía antes de que si yo salía iba a tomar, iba a hacer, o me iba a amanecer, o iba a estar desordenado en ese sentido. O sea, tus frutos han hecho que la tranquilidad de tu mamá aumente, así sea poco a poco. Poco a poco, sí. Y esa confianza que antes no había con respecto de pronto a que yo saliera, que yo hiciera, porque ella siempre era esperar algo de mí. Algo Entonces, negativo. algo negativo. Ujú. Entonces ya empezó a ser diferente en ese sentido de que ya mi mamá ya me tenía confianza, ya yo salía más tranquilo, todo. Pero ha sido un proceso porque obviamente fueron muchos años trayéndole dolores de cabeza del colegio, de que tomaba en el colegio, que hacía en el colegio, que no sé qué, qué tal. Y ya ahora venir ahora a un cambio que a ella le ha costado creer bastante, pero sabe que realmente Dios ha hecho algo en mi vida. O sea, ella ha podido identificar y es la hora y nosotros tenemos grupos de oración y, y ella reconoce de alguna manera que no es la misma persona que antes en ningún momento podía hablar en un grupo de oración porque, y ella reconoce eso, lo que Dios ha ido haciendo y seguirá haciendo porque todavía Dios no ha terminado la obra. Amén. Joa, yo creo que lo que tú has hablado y tu testimonio, yo creo que está resumbando la mente de muchos que nos están viendo. Yo te digo, ¿qué mensaje crees tú que le puedes dar a esas personas que están pasando por el mismo camino que tú viviste, que tú pasaste, o que ya vivieron y todavía tienen resentimiento con su papá? ¿Qué mensaje tú tienes para ellos? ¿Cómo tu testimonio puedes tú darles un mensaje corto a los que te están viendo y que puedes decir que si Dios lo hizo contigo, también lo puede hacer con ellos? Yo pienso que el mejor mensaje en medio de todo, porque es y que ha sido un mensaje en mi vida, ha sido la constancia, el permanecer aun cuando vengan tribulaciones, aun cuando caigas, porque a veces la gente piensa que un día eres cristiano, un día eres mundano y el otro día eres cristiano. Así, rapidito. Ha sido un día para otro y no funciona así, realmente es un proceso y es un proceso de toda la vida. Dios toda la vida va a ir trabajando en ti ciertas cosas, pero en ese momento Dios empezó a trabajar en mi vida y había momentos en los que quizás de pronto yo estaba en un lugar que era de tentación y yo de pronto me tomaba una cerveza en el proceso, o dos cervezas, o empezar. Y ya cuando me sentía así, yo me sentía como culpable, me sentía esa culpa, pero algo que me sirvió es a entender que mi identidad no estaba en el hecho de que de pronto caí, o sea, el saber que Dios me iba a volver a perdonar y el saber obviamente que en mi corazón estaba el no querer hacerlo y en medio del proceso persistir Desistir. y no desistir, o sea, no permitir que de pronto eso o una situación en mi casa eh, hicieran que yo dejara de orar, dejara de leer la palabra, dejara de ir a la iglesia y me apartara de Dios, sino que en medio de esas circunstancias más buscar a Dios porque era eh, la necesidad que tenía en ese momento, que era el único que podía levantarme. Y pienso que realmente lo que le puedo decir a todas las personas que están viendo este mensaje es que no sé de pronto qué proceso estés viviendo, cómo sea tu relación con tus padres, cómo sea de pronto tu vida social, de pronto seas una persona que, así como yo, hayas pasado por problemas de alcohol, problemas de cigarrillo, problemas en tu casa, pero lo que te puedo decir es que Dios siempre va a estar ahí y Dios siempre va a querer lo mejor para ti.
y Dios siempre va a estar con los brazos abiertos y nada que tú hayas hecho va a ser más grande que el amor de Dios. Amén. Y Dios todo lo perdona. Yo digo, si Dios me perdonó a mí con todo lo malo que yo hice y me he ido levantando y me ha permitido también hablarle a otras personas, que era algo que yo nunca en mi vida había concebido, yo pienso que Dios lo puede hacer con cualquier persona. Así es. Entonces, es eso y no desmayar en el camino, sino que el camino que empezaste con Dios siga adelante y siga creciendo constantemente. Qué bonito lo que acabaste de decir. Y hay algo que de pronto los jóvenes les cuesta entender, pero está en la Biblia. Una cosa es la salvación y otra cosa es la conversión. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, somos salvos. Pero la conversión toma tiempo. Y como el vino, entre más viejo y más el proceso vas teniendo con Dios, mejor te vas colocando. Y se hace real la parábola del sembrador, que la buena tierra hace que la semilla germine y dé fruto. Ese proceso de dar fruto es un proceso que toma tiempo. Claro. Una mata no da fruto de la noche a la mañana, pero la semilla está. Y depende de lo que tú dijiste, la constancia, la perseverancia, de lo que mencionaste, que aunque 7 veces caiga el justo, 7 veces se vuelve a levantar. Y que dice Pablo que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esa es la diferencia entre la conversión con la salvación. Somos salvos por medio de una aceptación de Cristo en el corazón, pero la conversión es llevar que Cristo haga que muera el yo y que Cristo viva a través de mis acciones. Y eso toma tiempo. Así Entonces, es bonito eso porque yo no estoy hablando con gente santurrona. Y ese es mi esfuerzo de tratar de que estas conversaciones sean con gente cristianas normales, que sufren tentaciones. Claro. Y que a veces las tentaciones te llevan a pecar, pero que tenemos una misericordia de parte de Dios y que tenemos una fuerza de parte de Dios, que cada día somos más fuertes ante las tentaciones y que cada día somos más fuertes ante los vicios que antes el enemigo nos tenía como esclavos. Somos libres en Cristo Jesús. Y qué chévere ese testimonio, porque yo sé que esto va a ser de la llave para libertar a muchos que están cautivos. Así La es. llave para abrir las cadenas de muchas personas que creen que no pueden salir de ese vicio en el que se encuentran. Y qué bueno que tu vida sea un espejo, donde aún los compañeros de crimen digan, aunque es pasmado, sé que Dios ha hecho un cambio en él. Y Así me es. gusta eso, Giovanni. Gracias por compartir esto con nosotros. Gracias por compartir en Intimate Talks tu vida, tu testimonio. Y bueno, hasta la próxima. Pronto vamos a abrir la iglesia, así que Super paz. gloria a Dios. Y ustedes que están ahí, ya saben, gracias por conectarse y no se olviden, la próxima semana tenemos más Intimate Talks. Esto fue Jóvenes a Oración.